Hola amigos. Hace algunos días Joe Biden asignó algo así como $4.500 millones para no tener que depender del uranio enriquecido de Rusia para centrales nucleares, un problema que amenaza con paralizar el país. Resulta que después de declararle la guerra comercial a Rusia, Estados Unidos está en manos de Putin, porque no es nada fácil sustituir el uranio ruso por el producido en Estados Unidos. Y esto mismo le pasa a la Unión Europea, como veremos en próximos vídeos, pero el problema de Estados Unidos es serio. Porque donde tiene las minas de uranio es en territorio de las tribus nativas, y ya han dicho que no permitirán que se exploten incluso desenterrando el hacha de guerra. Esta es la historia de cómo una prohibición rusa de uranio amenazaría a las tribus nativas americanas. La prohibición cambiaría la producción de uranio de Estados Unidos a toda marcha, lo que representaría amenazas ambientales y espirituales para las comunidades indígenas que viven cerca de las minas. Los sitios nativos americanos como el Gran Cañón y Bear Sears pueden parecer muy lejos de la devastación que se está desarrollando en Ucrania. Pero mientras Estados Unidos considera prohibir el uranio ruso, las comunidades indígenas que viven cerca de las minas estadounidenses podrían pagar el precio. John Barrasso, un senador de Wyoming, presentó recientemente un proyecto de ley que exige la prohibición de todas las formas de uranio importado de Rusia. El uranio alimenta las plantas de energía nuclear de Estados Unidos, y alrededor del 20% proviene de Rusia, mientras que cerca de otro 30% se importa de los aliados rusos de Kazajstán y Uzbekistán, pero que una parte se procesa en Rusia. Tal prohibición cambiaría la producción de uranio estadounidense a toda marcha. En un editorial del Casper Star Tribune, Barrasso señaló que Estados Unidos tiene vastos recursos de uranio, incluso en Wyoming, pero el 90% del uranio utilizado en las plantas de energía nuclear es importado. En lugar de dejar que nuestro uranio se quede en el suelo, deberíamos usarlo, escribió. Barrasso, defensor desde hace mucho tiempo de la industria del uranio, también escribió que seguir comprando uranio ruso estaba financiando la guerra de Ucrania. Las compañías mineras ahora están listas, con la posibilidad de aumentar la producción en sitios cerca del Gran Cañón, el Monumento Nacional Bear Sears, en Utah y en múltiples ubicaciones en el estado natal de Barrasso, Wyoming. Muchas de las operaciones representan amenazas ambientales y espirituales para las comunidades indígenas que viven cerca de las minas y han luchado por su existencia durante décadas. Ame Raimondo, directora de energía de la organización sin fines de lucro Grand Canyon Trust, dice que la propuesta del Senado corre el riesgo de perpetuar las injusticias ambientales en nuestro propio suelo. Si esta prohibición tiene como objetivo salvar vidas, la respuesta no puede ser simplemente aumentar la producción de uranio de los Estados Unidos, dice Raimondo. La respuesta tiene que involucrar verdaderamente, respetar y escuchar a las comunidades en la primera línea de la producción de uranio, especialmente a las comunidades indígenas. De lo contrario, no se trata de proteger la vida humana. Se trata de proteger las ganancias. Cuando comenzó la Guerra Fría a fines de la década de 1940, el gobierno federal inició un auge del uranio en los Estados Unidos, ofreciendo generosos incentivos a las empresas mineras privadas y garantizando un precio de compra por el mineral. A mediados de la década de 1950, más de 750 minas estaban en funcionamiento, la mayoría dentro y alrededor de las reservas de nativos americanos en el suroeste, donde había depósitos ricos en uranio. Hasta 1971, el gobierno de los Estados Unidos fue el principal comprador de uranio mientras creaba su arsenal militar. Muchos nativos americanos trabajaban en las minas, que estaban mal reguladas y ofrecían pocas protecciones de seguridad para los empleados o el medio ambiente. Después de la disolución de la Unión Soviética, el uranio barato inundó el mercado global, lo que efectivamente cerró las operaciones mineras de uranio estadounidenses más costosas. Pero con el aumento de los precios del uranio importado, después de la invasión rusa de Ucrania, de $17 la libra en 2017, ha pasado a casi $60 la libra en los últimos días, y las empresas mineras nacionales ven una oportunidad única. Energy Fuels Resources, con sede en Denver,
el segundo mayor productor de uranio de Estados Unidos, dijo a los inversores a mediados de marzo que la guerra en Ucrania podría mejorar los resultados de la empresa. Con los recientes acontecimientos en Ucrania, la seguridad del suministro de uranio en Estados Unidos es crucial, dijo Mark Chalmers, presidente y director ejecutivo de la empresa, en una transmisión web. Agregó que, por primera vez en años, el entorno comercial repentinamente favorable había hecho posible la firma de contratos de venta de uranio con precios y términos, que devuelven márgenes de proyecto aceptables. Según el portavoz de Energy Fuels, Curtis Moore, la compañía tiene un total de 6 instalaciones de extracción de uranio en Arizona, Nuevo México, Utah y Wyoming, que cuentan con todos los permisos y licencias, y podrían entrar en producción a la espera de un acuerdo de venta viable con una empresa nuclear. La mina Pinyon Plain, anteriormente llamada Canyon Mine, ha estado esperando ese momento durante 35 años. Aunque la empresa ha construido la mayor parte de la infraestructura de la mina y ha obtenido todos los permisos, nunca se ha extraído ni una libra de mineral porque los precios del uranio se han mantenido demasiado bajos. La mina ocupa 17 acres en el Bosque Nacional de Kaibab, a 9 millas del borde sur del Gran Cañón y a 3 millas de Red Butte. El hito de color óxido que se eleva desde la meseta de Coconino, es el centro espiritual del pueblo Havasupai, que ha vivido en el Gran Cañón durante más de 800 años. La tribu de 754 miembros ha estado luchando contra la mina desde que se autorizó por primera vez en 1986. Además de los temores sobre los peligros ambientales y para la salud, la mina también causa importantes daños espirituales que los miembros de la tribu dicen que son devastadores, pero que han sido desestimados por el gobierno federal, los tribunales, la compañía minera y las agencias reguladoras gubernamentales. Tenemos un sistema de creencias que no entienden, dice la anciana de Havasupai, Carletta Tilowsi, quien ha estado involucrada en la lucha contra la mina durante décadas y también es miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca de Joe Biden. En nuestras historias, esa zona donde está la mina es el pulmón de la madre tierra. Entonces, cuando cavaron el pozo de la mina, perforaron sus pulmones. En 2016, Energy Fuels completó la excavación de un pozo de mina de 1.400 pies de profundidad. La operación perforó sin darse cuenta un acuífero que ha inundado continuamente el pozo de la mina desde entonces. Se han gestionado unos 40 millones de galones de agua con altos niveles de uranio y arsénico en el sitio, donde un estanque revestido retiene el agua antes de que se rocíe en el aire para que se evapore. Los ambientalistas y los Havasupai argumentan que el agua tóxica eventualmente podría llegar a un acuífero profundo que suministra agua a la tribu y alimenta manantiales en el Parque Nacional del Gran Cañón. Si la mina comienza a extraer mineral de uranio, la posibilidad de contaminación será exponencialmente mayor. Cuando se le preguntó sobre la controversia acerca de la mina Pinyon Plain y su impacto potencial en las comunidades indígenas, Moore atribuyó las afirmaciones negativas a los grupos ambientalistas. Hay algunos activistas a los que les gusta difundir mucha información errónea sobre la contaminación del agua subterránea o la contaminación del aire, dijo. Pero simplemente no es cierto. Raimondo señala que incluso si Energy Fuels actualmente no está violando las regulaciones del Departamento de Calidad Ambiental de Arizona, el agua que sale del pozo de la mina todavía contiene niveles de uranio y arsénico que es aproximadamente 30 veces la cantidad considerada segura por la EPA para el agua potable. Y siempre existe la posibilidad de que el estanque que contiene toda esa agua tenga una fuga. El riesgo de un accidente es teórico según los reguladores, hasta que realmente sucede, dice Raimondo. El mineral extraído de la mina Pinyon Plain se transportaría en camiones a Uitemesa Mill, de Energy Fuels, una instalación de procesamiento en el sureste de Utah, adyacente a la comunidad Ute Mountain Ute, y cerca del Monumento Nacional Bear Sears. Como es la única fábrica de uranio operativa en los Estados Unidos, es probable que el negocio de procesamiento de Uitemesa aumente significativamente con una mayor producción nacional de uranio.
La fábrica de 40 años también produce uranio extrayéndolo de los desechos industriales y almacena el material radiactivo sobrante en el sitio. Al igual que los Havasupai, los Ute Mountain Ute están preocupados de que su agua potable pueda estar contaminada por el molino. Y tienen miedo de recolectar plantas tradicionales en la zona, o incluso dejar que sus hijos jueguen afuera cuando el aire huele mal. En agosto de 2021, la tribu aprobó una resolución que declara que Uitemesa Mill debe cerrarse para proteger la salud de la comunidad. Pero esa solicitud no ha sido atendida por los funcionarios del gobierno de Utah. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los miembros de la tribu puedan obtener agua potable limpia, cuando los desechos radiactivos están a solo unas pocas millas de distancia? Pregunta Emmanuel Eart, el presidente de la tribu Ute Mountain Ute. Los representantes de la industria responden que los temores sobre las operaciones de extracción de uranio son erróneos, y se basan en malas prácticas de la era de la Guerra Fría, en lugar de las tecnologías modernas que se utilizan en la actualidad. Todas las minas que responderían a esta demanda actual han pasado por el desafío de obtener permisos con estándares estadounidenses muy altos, dice Scott Melville, presidente del grupo comercial Uranium Producers of America. Estados Unidos puede hacerlo mucho mejor, más seguro y más limpio que los países desarrollados que no se preocupan por el medio ambiente, o las comunidades aborígenes. Somos los líderes mundiales de las prácticas mineras del siglo XXI en términos de salud y seguridad. Sin embargo, Raimondo, de Grand Canyon Trust, señala que las normas de salud y seguridad solo se enfocan en el monitoreo durante un corto periodo de tiempo, mientras que el uranio expuesto puede representar un peligro ambiental durante cientos o miles de años. Se anticipa que la mina Pinyon Plain tendrá una vida operativa de 4 a 7 años seguida de un programa de monitoreo posterior al cierre que durará 7 años. La amenaza de una mina de uranio no termina cuando se cierra, dice. De hecho, ese podría ser el comienzo de la verdadera amenaza porque ya no hay nadie que se preocupe de la mina. Cientos de minas de uranio abandonadas permanecen en la reserva Navajo, de operaciones que abarcan desde la década de 1950 hasta la década de 1980, cuando el ejército de Estados Unidos construyó su arsenal de Guerra Fría. El cáncer causado por el agua subterránea contaminada es común en la reserva, y un estudio reciente en curso realizado por la Universidad de Nuevo México encontró que muchas mujeres Navajo, y sus bebés, tienen altos niveles de metal radiactivo en sus sistemas. Sigue existiendo incertidumbre sobre si la prohibición del uranio llegará a buen término. Según el portavoz del senador Barrasso, el proyecto de ley aún no ha sido programado para una audiencia de comité, pero buscará todas las oportunidades para convertirlo en ley. Y aunque Biden prohibió las importaciones de petróleo, gas y carbón rusos, no ha anunciado ninguna política con respecto al uranio ruso. De todos modos, los Havasupai, que se hacen llamar los guardianes del Gran Cañón, están listos para luchar. Es posible que hayan tomado el suelo debajo de nosotros, pero todavía estamos aquí, dice Tilowsi. Somos una tribu pequeña con una voz muy grande. Pues ya vemos que esto es como el efecto mariposa. En cuanto la OTAN mueve sus alas militares, el efecto se hace sentir en todo el planeta, y destroza toda la armonía mundial. Esto es todo amigos, reciban un saludo.